Ok, ya está grabando, pero no sé por qué se tuvo que salir Jorge Iván. Bueno, en fin, a ver si ahorita regresa. Ok, transformaciones. O- Que es el primer tema, el que el que les comentaba ayer. Y entonces empiezo con una definición, que es recordar lo que ayer platicábamos, bueno, que en términos de charla, ¿verdad? Una función T de condominio R2 y condominio R2 se llama transformación del plano euclidiano. Pero aquí le pongo con mayúsculas porque estamos hablando de algo importante, ¿no? Del plano euclidiano. Bien, entonces rápidamente como un primer ejemplo, es el siguiente. La homotesia de factor 3 es la siguiente, ¿no? Acuérdense que, bueno, precisamente a lo que voy es que tenemos que esta cosa, la homotesia, va a tomar un punto P y lo va a transformar o lo va a mover del siguiente modo: 3 por P, ¿no? Multiplicar el punto P por 3. Y aquí estamos viendo claramente ya un indicio de que vamos a ocupar el álgebra lineal de R2 del plano, ¿verdad? Ya libremente vamos a ocupar el álgebra lineal. Aquí pues estoy multiplicando, aquí es un producto por escalares, ¿verdad? Un producto por un escalar para todo P en R2. ¿Ok? Entonces, utilizando la notación conjuntista que ya les comentaba, tendríamos que, eh, bueno, le pongo aquí dos puntos, T como conjunto, sería sus elementos consistirían en estas parejas: P, 3 por P, tal que P es un elemento de R2. ¿Ok? Eh, ahora, esta digamos que es una expresión vectorial de la homotesia, y también podemos proporcionar una expresión en términos de coordenadas, ¿no? Una expresión en coordenadas, que es la siguiente. Esta regla, o sea, la regla de la homotesia, puede expresarse como, y es muy sencillito, ¿no? Si tenemos que T de, bueno, lo voy a poner así, a ver, permítanme, T de P, que es igual a T de X, Y, donde X, Y son las coordenadas de P. Aquí igual y tendría que poner este doble paréntesis, ¿verdad? Porque dentro de estos paréntesis, pues va el argumento, que en este caso es el punto P, pero para simplificar las cosas, nada más le pongo T de X, Y, ¿sale? T de X, Y, y esto es igual a, pues, se supone, bueno, no se supone, sino es un hecho que vamos a caer a un punto, o que P va a ser transformado a un punto del mismo plano. Entonces le llamamos a ese punto transformado de P X', Y', y pues, ¿quién viene a ser X' y quién viene a ser Y'?
Le pongo aquí x' viene a ser 3 por x y y' viene a ser 3 por y. ¿Sale? ¿Todos están de acuerdo con esto? Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que hace una homotecia? A ver, geométricamente, voy a decirlo así, T agranda el plano por un factor de 3. Por un factor de 3. ¿Qué es lo que hace algebraicamente? A ver, algebraicamente, voy a cambiar. Algebraicamente, bueno, si tomamos la norma de la diferencia, digamos, tomo 2 puntos, P subíndice 1 y P subíndice 2, y me fijo en sus transformados bajo T, bajo la homotecia T. Y luego saco la norma de esa diferencia. Esto es igual, ¿sí? Según la regla de correspondencia de la homotecia que acabamos de dar, es igual a 3 por P subíndice 1 menos 3 por P subíndice 2, ¿están de acuerdo? Y esto es igual, saco el escalar 3 y queda multiplicado por la norma de la diferencia de P subíndice 1 y P subíndice 2. Entonces, aquí es donde se ve claramente cómo es que la distancia, para que la distancia entre P subíndice 1 y P subíndice 2 iguale la distancia entre sus transformados, hay que multiplicar a la primera distancia por un factor de 3, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya algebraicamente se verifica, algo muy sencillo, que efectivamente la homotecia lo que hace es agrandar el plano por un factor de 3. Eh, ahorita les muestro un dibujito. Voy a generalizar esto un poco. Voy a poner una segunda definición. Una segunda definición, que es una homotecia eh, en el plano, pero ahora ya de un factor arbitrario, no de un factor 3, sino de un factor A estrictamente mayor que cero. Disculpe, Sí, adelante. o sea, en otras palabras, se podría decir que una homotecia es como el múltiplo también, podría ser como un múltiplo de algo. Sí, más o menos se podría pensar así. De hecho, sí, lo que hace una homotecia es toma un vector y lo multiplica. Bueno, esta homotecia que acabo de dar, toma un vector y lo agranda en un factor de 3, ¿verdad? Y en la misma dirección, ¿sí? En el mismo sentido, perdón, la dirección ya es la misma, ¿no? Pero en el mismo sentido, agranda al vector en un factor de 3. Entonces, sí, en el Ah, ok. fondo hay ¿Y, una idea de y ese factor puede ser cualquier número? efectivamente, efectivamente, y ese es el siguiente ejemplo, ¿no? Gracias. Una homotecia en el plano de factor, en el plano, ¿qué está diciendo? Ah, sí, de factor a mayor a cero, ¿sí? Es una transformación, acuérdense, ¿a qué nos referimos con transformación? En este contexto, una función de R2 en R2, ¿verdad? Una transformación del plano. Es una transformación de la forma, voy a poner, aquí la pongo, eh, ¿cómo la denoto? Ok, le voy a poner así una H rarita de homotecia, el subíndice A, y esta cosa va de R2, R2, ¿ok? Y toma un punto P con coordenadas X, ¿y qué es lo que le hace? Pues lo agranda en un factor de A, lo alarga en un factor de A, ¿sale? Eso es lo que está haciendo
la homotecia, ¿no? ¿Ese símbolo cuál es? Es de la H de homotecia, ¿verdad? Sí, ajá, exactamente, sí. Este símbolo es de una H ahí garigoleada que viene a representar, bueno, acuérdense que la idea es tomar, bueno, en la medida de lo posible, si nosotros tomamos una notación, pues que de algún modo la notación refleje o represente el nombre del objeto matemático que estamos este, trabajando, ¿verdad? Sí, Sí, efectivamente, eso tiene que ver con geometría moderna, ¿no? También, sí, efectivamente. Aquí es desde un punto de vista analítico. Y sí, una homotecia es un caso particular de una transformación. Y aquí está explícito, ¿no? Porque la homotecia va de R2 en R2. Entonces, según nuestra definición general, pues una homotecia es un caso particular de una transformación del plano. Hay muchísimas transformaciones del plano y poquito a poquito los vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, entonces, ya, dicho esto, quizás sí convenga ponerles por ahí un dibujito pequeñito, un sencillito de una homotecia. Permítanme un momento, voy a por aquí traía el dibujito, lo voy a buscar rápidamente, un segundo. Este, a ver. Sí, hay muchísimas transformaciones del plano, ¿no? Vamos a ver, como les decía, vamos a ver algunas transformaciones que tienen que ver mm, eh, con transformaciones lineales. Es que aquí estoy hablando en doble sentido. Transformaciones del plano y transformaciones lineales. Muchas transformaciones del plano resultan ser transformaciones lineales. Hay transformaciones lineales, bueno, de hecho son las más, que no tienen nada que ver con transformaciones del plano, porque las transformaciones lineales se mueven por sí mismas, se mueven de manera independiente, pertenecen propiamente a la teoría del álgebra lineal que rebasa por mucho en abstracción lo que nosotros estamos haciendo. Pero, pues algunas transformaciones lineales resultan ser transformaciones del plano y esas son las que vamos a tocar. Aquí tengo la imagen, voy a ver si la puedo pasar para acá. A ver si se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? ¿Sí ve la imagen? Ahí está, ¿no? Sí, 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 sí se ve. Muchas gracias, muy amables. Eh, creo que está ahí es suficientemente grande para que se entienda. Bueno, así la dejo, ¿no? Creo que está suficientemente grande. Vamos agrando un poquito más esto y creo que ya todos la pueden ver con claridad. Bueno, efectivamente, ¿no? Fíjense, aquí tenemos este punto P que tiene coordenadas x, y. Aquí está su coordenada en x, aquí está su coordenada en y, aquí está el origen. Entonces, cuando aplicamos la homotecia T de factor 3, ¿qué es lo que hace? A este punto P, y aquí está la dinámica de las transformaciones del plano. A este punto P, perdón, la transformación T lo mueve hasta este punto, fíjense, hasta este punto que es 3 por x, y. Y si a este punto 3 por x, y lo identificamos con un vector, pues precisamente es el vector que parte del origen y que llega hasta este punto, ¿verdad? Y sus coordenadas, las coordenadas de este nuevo vector, pues son 3 por x y 3 por y, ¿sale? Entonces, este es un vistazo rápido y sencillo para poder entender con mayor claridad qué es lo que está haciendo una homotecia de factor 3. Entonces, como les decía, a este punto P lo mueve a este punto T de P, ¿ok? Bueno, entonces, no sé si hay algún comentario, algo que quieran añadir, algo que quieran señalar. Adelante, Gabriel Díaz. ¿Y cómo quedaría si le aplicas la homotecia al punto que ya se le aplicó la homotecia? Ah, sí, tú dices como una iteración, ¿no? O sea, Ajá. ahora tomar T de TDP, ¿no? T Ujú. de TDP, pues sería 3 por 3 por x, y, ¿no? Sería 3 al cuadrado. O sea, de hecho, Ok.
sería así, miren. Aquí tengo el rojito, ¿no? Permítanme. Sí, la homotecia es T de P igual a 3 por P. Luego, si yo aplico T de P, ¿sí? Es igual a T de 3P, ¿verdad? Y esto por definición es 3 por 3P, y aquí esto es igual a 3 al cuadrado por P, ¿verdad? Fíjense que aquí ya estoy usando libremente y lo que ya conocemos del álgebra vectorial, ¿verdad? Acuérdense que el producto por escalares es asociativo, entonces aquí estoy ocupando la asociatividad libremente. Si es igual a 0, todo lo manda al origen. Sí, efectivamente. Sí, ¿no? Si es igual a 0, todo lo manda al origen. ¿Alguien? ¿Quién preguntó? Eh, que sea mayor que 0, no, en realidad, no necesariamente, ¿no? Exactamente. Sí, no hay necesidad de que sea estrictamente mayor a 0, ¿no? El chiste es que haya que, que la imagen que el punto se mueva en la misma dirección donde ya está. O sea que si yo tomo un punto y le aplico una homotecia, ese punto se va a transformar en un punto de la recta que genera, ¿verdad? De la recta que genera este punto, o visto como vector, como en este caso, ¿no? Aquí tengo a P, ahí está P, ¿sí? Y la recta que genera, pues va desde bueno, es todo esto, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la homotecia lo que está haciendo es mover a P, ¿sí? Transformarlo, pero a un punto de la misma recta que el vector asociado a P genera. Desde luego, si el factor es positivo, entonces la imagen de P o el transformado de P, pues va en el mismo sentido que P. Si el factor es negativo, va a ir en sentido contrario de P, pero en la misma dirección, ¿vale? Ok, entonces nada más termino Adelante, Roberto. Ya no leí. Bueno, Roberto. Sí, entonces se podría decir que es como un tipo de función también la transformación. Efectivamente, así es como definimos en un principio las transformaciones, ¿no? Funciones de R2 en R2. Esa es de la manera más general, ¿no? Eh, Ah, o sea, cuando el dominio es R2 el plano y el codominio también es el plano, se dice que son transformaciones siempre. sí, O sea, como efectivamente. de figuras geométricas a figuras geométricas, algo así más o menos. Ajá, exactamente, ¿no? Esa es la interpretación geométrica que nosotros le vamos a dar, ¿no? Ese ya es ponerle parte de nuestra imaginación, exactamente, ¿no? De transformar una figura geométrica del plano en otra figura geométrica. Y lo que nos interesa es poder caracterizar las propiedades de la figura geométrica del dominio de R2 que no se van a modificar bajo una transformación que respete distancias. Esas propiedades geométricas que se conserven van a ser como que las esenciales, ¿no? Las que precisamente porque no cambian, como que las absolutas, por decirlo de algún modo, o las O sea, las, interesantes. las distancias las sigue respetando. Ajá, exactamente, ¿no? Y aparte de respetar distancias, hay que ver qué otras propiedades se respetan, ¿no? Bajo estas transformaciones rígidas. ¿Ok? Espero que... Mm, Sí, adelante. sí, iba a decir que, por ejemplo, quizá el área o cosas así, ¿no? Sí, seguramente, probablemente si el área, los ángulos, ¿no? A ver qué otras cosas se van respetando, ¿no? Las normas, claramente, ¿sí? Y a ver qué otras cosas más se van respetando. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, una transformación del plano, ante todo, es una función. Entonces, de ahí la importancia del concepto de función, ¿no? Ante todo es una función. Y una transformación del plano es una función de dominio R2 y codominio R2. En general, nosotros podríamos estar hablando de transformaciones de un espacio vectorial y considerar entonces cierto tipo de funciones del espacio vectorial en sí mismo. Eso ya es generalizar, ¿no? Y esas serían las transformaciones generalizadas, el concepto de transformación, pero ya muy generalizado.
No, de nada, Roberto. No sé si alguien más tenga alguna duda, algo que quiera añadir o comentar. Sí, este es otro caso particular, ¿no? Ya algo más general, pero pues estamos tomando A mayor que cero. Bueno, eh, ya, dicho esto, sí, 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 aquí, es que aquí me llamó la atención lo siguiente, ¿no? Aquí podemos poner t cuadrada de p, ¿no? No es que sea, bueno, sí, esta notación de t cuadrada quiere decir t compuesta consigo misma dos veces, ¿no? O sea, t compuesta con t, porque finalmente esta es la composición de t consigo misma evaluada en p, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros, ¿dónde escribo? A ver, ¿dónde escribo para no? Bueno, lo pongo de este lado. ¿Qué pasa para explorar un poquito esta idea? Si tengo aquí t, habíamos dicho t de p igual a 3p, luego t cuadrada de p, que viene a ser igual a t compuesta con t de p, que dedujimos es 3 al cuadrado de p. ¿Qué pasa si hago 3 al cubo de p? Que sería t compuesta con t evaluada en p. ¿Esto qué creen que sería? Pues 3 al cubo. Será 3 al cubo de p, ¿no? Entonces, ¿será cierto que en general con n positivo? ¿Será cierto eso? ¿Cómo ven? ¿No? Bueno, pues piénselo, ¿no? Chequen ahí qué onda, ¿no? Tarea moral. Digo, es nada más para que ahí ustedes le vayan metiendo mano a este tipo de cosas, ¿no? Tarea moral. ¿Será que efectivamente t a la n evaluada en p es igual a 3 a la n por el punto p? ¿Vale? Podría Ok, ser por entonces, inducción, ¿no? sí, por ejemplo, ¿no? Por inducción, sí, ahí ustedes decidan qué les conviene, qué método les conviene tomar. Y sí, pues sí, generalmente cuando hay una propiedad que tiene que ver con los números naturales, que se satisface para todos los números naturales, pues en una de esas sí cabe aplicar la inducción matemática, ¿no? No siempre, pero en muchos casos sí. Bueno, a ver, permítanme, ¿dónde andaba? Sí, continúo de este lado. Continúo de este lado, ¿no? A ver, le bajo tantito. Así ya nada más para orientarme. Bueno, vamos con un segundo ejemplo. Ejemplo número 2, ¿verdad? Ejemplo número 2. Vamos a ver. Voy a tomar unas figuritas. Por aquí tengo unas figuritas. Creo que por aquí tengo un triángulo. Así voy a tomar este triángulo. A ver si lo puedo poner por acá. Sí. Guardo esto. Elijo esta cosa. Lo agrando. Lo copio. Lo pongo acá. Pero lo voy a hacer un poco más pequeño. ¿Vale? De manera proporcional, ¿no? Ahí, ahí está más o menos. Entonces, fíjense que estos, bueno, ya por sus clases de geometría, estos triángulos son semejantes, ¿verdad? Digamos que aquí le voy a poner punto 1, los vértices, ¿no? Punto 2, punto 3, P'1, P'2 y P'3, ¿verdad? Entonces, ahí tengo esta cosa. Nosotros, bueno, estos dos triángulos, vamos a ponerle a este triángulo T y triángulo T', ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, ¿cuál es el, digamos, uno de los, o la definición, o una de las definiciones para indicar que dos triángulos son semejantes? O criterios para indicar cuando dos triángulos son semejantes. Uno de ellos tiene que ver con la proporcionalidad entre los lados, ¿verdad? O sea, si este lado es a este lado
como este lado es a este lado y este lado es a este lado, entonces decimos que los triángulos de los cuales estamos hablando, pues son semejantes. Bueno, si nosotros ahora, pues, a ver, lo tratamos de poner en términos analíticos, en términos algebraicos, que es algo relativamente sencillo, lo podemos hacer del siguiente modo. Sean P subíndice 1, P subíndice 2 y P subíndice 3. No, permítanme. P subíndice 1, P subíndice 2, P subíndice 3 y P prima 1, P prima 2, P prima 3, vértices de un par de triángulos. Sí, vértices de un par de triángulos. Bueno, entonces este criterio que acabo de comentar en relación a la semejanza de, digamos, de estos dos triángulos, lo podemos expresar del siguiente modo, de manera analítica. Los triángulos, a ver, triángulos T y T' respectivamente. Bueno, entonces los triángulos T y T' son semejantes si, que está, son semejantes si, y pues, ¿qué es lo que hay que checar? Pues, como decíamos, ¿no? Que, por ejemplo, que este lado sea a este lado, y cuando digo que este lado sea a este lado, como este lado a este lado, quiero decir que la longitud de este lado sea a la longitud de este lado, como la longitud de este lado es a la longitud de este lado, y respectivamente con estos dos lados, ¿no? Eso, pues, simplemente lo expresamos del siguiente modo, ¿no? Que, a ver, sí, aquí está P' subíndice 2, P' subíndice 3, y bueno, ya más o menos ubicaron cómo están los puntos, ¿no? Entonces, esto más o menos queda así, ¿no? Para que sean semejantes, se tiene que satisfacer lo siguiente, que P'2 menos P, bueno, la norma, o el valor absoluto de P'2 menos P'1 sobre la norma de esta diferencia sea igual a esta norma, P'1 entre 3 menos P subíndice 1. A ver, lo escribo y ahorita lo checamos a ver si no me equivoco. Y sería P3' menos P' entre P3 menos P subíndice 2. Estorba tantito esto, lo pongo por acá. Sí, ¿verdad? Más o menos cuadra la cosa, ¿no? Es que si lo hago más chiquito, quizás ya no vean. Pero bueno, ahí están los puntos. Por ejemplo, a ver, P subíndice 2, P' subíndice 2 menos P' subíndice 1 es esta distancia de acá para acá entre P subíndice 2, no es aquí, ¿no? P subíndice 2 menos P' subíndice 1, P subíndice 2 menos P subíndice 1, aquí está, es este con este es a este, P' subíndice 3 menos P' subíndice 1, como este de acá para acá es a este, aquí está este cociente, y sí, ¿verdad? Luego seguiría, bueno, aquí lo tomé aquí de acá para acá,
para acá, ¿verdad? Entonces sí son los lados que corresponden, ¿no? Entonces lo hago un poco más grande. Bueno, ese es el criterio de manera analítica, ¿no? Desde el punto de vista analítico. Entonces, para poner a prueba un poquito a las homotecias, pues vamos a ver que las homotecias satisfacen la siguiente condición, ¿no? Las homotecias eh, de factor no negativo. Puse dos veces un par de. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, ya, ¿no? Ahí lo quito. Gracias, muchas gracias. A ver, creo que si escojo este acá, luego aquí. Ahí está, creo que sí ya queda bien, ¿verdad? Un par de triángulos, creo que sí ya queda bien. Muchas gracias. Ok, entonces, a ver, pues lo escribo aquí, ¿no? Demostrar que la transformación definida por, o sea, una homotecia, T de P igual a por P, con, bueno, acá lo pongo, con P en R2 y A, un número real o negativo, transforma un triángulo en un triángulo semejante. En un triángulo semejante. Bueno, entonces es muy sencillito, ¿no? Esto es muy sencillito. O sea que manda triángulos, transforma triángulos, una homotecia transforma triángulos en triángulos y además estos triángulos resultan ser semejantes, ¿vale? Entonces, la demostración. Es muy sencilla, no representa perdón, gran complejidad y es la siguiente, más o menos así quedaría escrita. Sea T el triángulo con vértices. Ya primero, pues establecemos qué triángulo es el que vamos a manipular o cuál es el triángulo bueno, que va, digamos, sobre qué triángulo va a tomar acción la transformación T, ¿no? Sea T el triángulo con vértices P subíndice 1, P subíndice 2 y P subíndice 3. ¿Vale? Ahí está, ya establecemos nuestra figura, nuestro triángulo. Queremos checar que el triángulo de T', cuyos vértices son los transformados respectivos, ¿verdad? Es semejante al triángulo T. Efectivamente, vamos a checar que así es. Pues primero hay que observar
lo que ya les comentaba, ¿no? Esto que acabo de señalar, lo voy a poner así con subíndices para hacerlo un poquito más rápido, es igual a es igual a, si estamos tomando un número real no negativo, entonces se queda A, sale A y se queda el valor absoluto de la diferencia de P subíndice I menos P subíndice J, ¿verdad? Donde pues están I y J, pues toma los valores 1, 2 y 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Desde luego, fíjense que ya pensándolo aquí, quizás no sea necesario pedir que A sea estrictamente mayor a cero o no negativo. Bueno, a ver, ahorita les digo por qué, ¿no? Porque finalmente sale con valor absoluto, entonces no hay problema. O sea, no, digo, no es una hipótesis indispensable, ¿no? En pocas palabras, que A sea estrictamente mayor a cero. A ver, ¿dónde estoy? Bueno, lo hago de este lado para no brincarme tanto. Ok, entonces, escribo así. Luego, pues lo que tenemos ahora sí es que si yo hago estos cocientes, aquí sí voy a tener un poco de cuidado, precisamente para no dividir entre cero. Vamos a tomar estos cocientes con i distinto de j. Esto es igual a A que es igual a, ¿verdad? Que si hubiésemos tomado un A, bueno, en principio A, un número real no nulo, entonces simplemente iría, aquí finalmente sería, en todo iría el valor absoluto, ¿verdad? Sí, entonces no es necesario poner, restringir a A, así, ¿ok? Bueno, entonces, ¿quién es la razón? ¿Quién es la razón en común? Pues A, ¿verdad? O en su defecto, el valor absoluto de A, lo cual significa, lo cual significa que A es la razón común. A es la razón común. Y fíjense que si ustedes leen algunos libros, si le echan el ojo a algunos libros de geometría analítica y se van a bueno, donde haya, o algún libro que hable de transformaciones del plano, permiten, así, que habla de transformaciones del plano, por ahí van a ver que a las homotecias a veces se les llama transformaciones de semejanza, ¿no? O van a estar hablando de transformaciones de semejanza y quizás ustedes digan, bueno, ¿y esas qué onda, no? Y resulta que son las homotecias. ¿Por qué? Precisamente por esta razón, ¿no? Porque porque genera una figuras semejantes, al menos en cuanto a los triángulos, ¿ok? Lo voy a escribir. Ahí por si ustedes checan algún otro libro, ¿no? O algún libro que no estemos nosotros utilizando. Esta es una razón, quizás sea la razón principal. Esta es una razón por la cual eh, las homotecias, eh, las homotecias reciben también el nombre de transformaciones de semejanza. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Transformaciones de semejanza. Ok, entonces esto era para, pues, más o menos irnos acoplando, bueno, teniendo en cuenta los primeros ejemplos sencillitos. A ver, permítanme, voy a tener que hacer aquí un pequeño arreglo. Bueno, ahorita lo hago.
Quiero pasar rápidamente a otro tipo de transformaciones que van a ser muy importantes, van a ser sumamente importantes, y es la siguiente, ¿no? Definición, creo que es la 3. ¿Me equivoco? Me dicen, por favor. Definición 3. Una transformación, esto lo pueden ver en el Hazer si quieren. Una transformación de R2. Cuando digo una transformación de R2, una transformación del plano, pues quiero dar a entender que estoy pensando en una función de R2 en R2. Una transformación de R2 se dice que es no singular que es no singular, eso va a ser muy importante, si es biyectiva. Desde luego, miren, desde el punto de vista puramente funcional, nosotros sin ningún problema podemos hablar de funciones biyectivas sin meter el concepto de no singular, pero como queremos dar un viso algo geométrico, pues esto de no singular, de no singularidad, pues nos permite hacer esto. ¿Por qué? Fíjense, bueno, la idea, eh, lo voy a escribir, lo voy a tratar de escribir, ¿no? No como una observación. Mm, No singular, no singular se refiere a que la transformación no colapsa eh, cualquier región del plano en un punto. ¿Sí? No hay una singularidad, vamos. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo aquí tengo el plano y por aquí he tomado una región, no va a suceder, aquí tengo el plano, aquí tengo la transformación, digamos, T, no va a suceder que toda esta región se transforme en un único punto, ¿no? Así como los hoyos negros, ¿no? Que dicen que tienen singularidades en medio. Dice Jesús, a la transformación, a los triángulos los llamamos con T minúsculas y las caracterizamos más por sus puntos P que por el nombre T. Eh, Disculpe, profesor, en la demostración anterior, las T de PI a ya, ya, ok. Ya, sí. T mayúscula es la transformación, ¿no? Y las T minúsculas son el triángulo, efectivamente. Sí, muchas gracias. Sí, es que de repente no leo los mensajes. De preferencia, abran su micrófono para que los atienda rápidamente, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Jesús Alejandro. Ok, perfecto. Sí, no, Entonces, ajá, disculpe, cuando hicimos la demostración anterior, la T entonces era de transformación. sí, Pero efectivamente, ¿cuál fue ¿no? la transformación que se hizo en ese caso? Sí, efectivamente, la T es esta que definimos aquí, esta de acá, ¿no? Que es, o sea, una homotesia, es esta. Esta es la que trabajamos, ¿no? Para la semejanza de triángulos, esta de aquí, que es una homotesia, vamos, ¿no? Ah, sí. Y las T minúsculas, pues es para los triangulitos, para los triangulitos. Sí, exactamente, ¿no? ¿Sí queda claro? Ah, perfecto, sale y vale. Muy bien, entonces, ¿dónde estaba yo? Ah, sí, aquí. Perfecto. Sí, no, más o menos esta es la idea de que, o sea, que ninguna región del plano va a colapsar
en un solo punto, ¿no? Esa es la idea de no singular, bueno, es parte de la idea de la no singularidad. Y esto en términos bueno, en el lenguaje de las funciones, en el lenguaje general de las funciones, estaríamos diciendo que la función es inyectiva, ¿verdad? La no singularidad trae la idea de inyectividad, ¿vale? Precisamente que no pase esto que hice en el dibujito, quiere decir que al menos la función resulta ser inyectiva, ¿ok? Para todos es claro. La función o la transformación t tiene que ser inyectiva. Ahora bien, por otro lado, además, la no singularidad implica que todo punto, a ver, permítanme, además de que todo punto, mm, sí, todo punto del plano es una, lo voy a escribir así, una nueva posición, es una nueva posición de algún otro punto del plano. De algún otro punto del plano. O sea, en pocas palabras, que si yo tomo un punto orbital, si yo estoy trabajando con una transformación no singular, ya sé que en primer lugar no va a colapsar regiones del plano. Luego, que cualquier punto que yo tome del plano, en segundo lugar, que cualquier punto que yo tome del plano, ¿sí?, va a ser el transformado de algún punto del plano, ¿sí? O sea que cualquier punto P' del plano se va a poder ver de la forma, digamos, si a la transformación le estamos llamando T, se va a poder ver como T de P para algún P en el plano. Esto en el fondo nos está hablando de suprayectividad, ¿sí? Entonces, son las dos ideas, ¿no? De la no singularidad, que precisamente coinciden con la inyectividad y la suprayectividad cuando estamos hablando de funciones en general. Como pueden ver, bueno, pues es claro que aquí estamos trabajando con funciones muy particulares, ¿verdad? Con funciones muy concretas. Y que fenómenos generales de las funciones en abstracto, pues tienen una especie de, ¿cómo decirlo?, de interpretación aquí, de interpretación geométrica. Como caso particular, la inyectividad se refiere al no colapsamiento de regiones, y la suprayectividad que pues todo el plano se va, cuando movamos el plano mediante una transformación T, tiene que ocupar a todo el plano, ¿no? Tomamos el plano y lo movemos, y cuando lo movemos y lo volvemos a asentar, si lo quieren ver así, se va a asentar sobre todo el plano. Es como si hiciéramos una copia del plano y después lo movemos, lo rotamos, lo hacemos reflexiones o lo que sea, y cuando lo volvemos a asentar, queda totalmente acoplado en el plano, ¿no? Una de las dos copias. Entonces, a esto se refiere adelante, Roberto. O sea, las transformaciones son funciones, rígidas. O sea, todo R2 mediante la función se va a R2 igual. Exactamente, ¿no? Todo R2 o sea, nosotros podemos estar pensando en figuritas dentro del plano, cómo las transforma precisamente una transformación, pero lo que nos está diciendo esta definición de las transformaciones no singulares es que sí, efectivamente, nos podemos fijar en las figuritas dentro del plano y cómo son transformadas, pero más allá de eso, viéndolo de manera global, todo el plano queda transformado en todo el plano. O sea, las transformaciones no singulares agarran a todo el plano, toman a todo el plano, y cuando lo transforman en todo el plano. Y por ejemplo, en la que acabamos de ver la demostración de los triángulos, cuando tomamos unas figuras y después las mueve al otro plano, los puntos que no pertenecen a la figura geométrica, ¿cómo quedarían en la transformación? O sea, no tienen como digamos, no tienen valor en la función, pero ¿cómo quedarían plasmado en el otro plano? Todos tienen valor, ¿no?, en la función. Es decir, todos los puntos, las homotecias, si te das cuenta, si lo piensas un poco, todos los puntos quedan transformados. Pero nosotros solo pusimos atención en 3 puntos, ¿verdad? O sea, nosotros, en pocas palabras, solo nos fijamos en cómo iba a quedar transformado un triangulito.
pero en el fondo, todo el plano fue transformado. Nosotros vimos la transformación, si lo quieres ver así, de manera local, con los 3 puntos a los 3 puntos que les pusimos atención, ¿no? Nos concretamos en 3 puntos, fijamos 3 puntos y vimos cómo eran transformados mediante la homotesia. Ah, Pero ya. eso fue analizar a la homotesia de manera local y vimos ahí una semejanza de triángulos. Pero en realidad la homotesia trabaja sobre todo el plano, transforma todo el plano. O sea, todo el dominio, incluso aunque no hagamos Aunque, atención sobre exacto, cierta figura o así, pero todo el plano, todo el dominio es transformado entonces. exactamente, ¿no? Sí, Mm, exactamente, ¿sí? Efectivamente. Gracias. Si no, gracias a ti por preguntar. Eh, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, esto quiere decir que para todo eh, P' en el plano, voy a utilizar así notación para simplificar un poquito, existe un cierto P en el plano, que de hecho, si estamos hablando de transformaciones singulares, como es el caso, solo va a haber un P, tal que eh, P' es igual a T de P, ¿vale? Bueno, entonces, esto es esencialmente, digamos que la interpretación más o menos visual, geométrica, intuitiva de lo que viene a ser, esto habla de su proyectividad. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando mucho con funciones con transformaciones no singulares, perdón, pero también vamos a ver algunos ejemplos de transformaciones que son singulares. ¿Qué quiere decir que una transformación sea singular? Efectivamente, que sea no singular. Entonces, si una transformación es singular, puede que a toda una región la colapse en un solo punto, o varias, ¿no? Varias regiones. O bien que sea no su proyectiva, que haya puntos del plano que no alcance la transformación, ¿no? Puntos del plano que efectivamente no sean imagen de ningún otro punto del plano bajo la transformación. Estos son los dos posibles casos bajo los cuales una transformación del plano puede ser singular, ¿sale? Entonces, la no singularidad es equivalente a la biyectividad, pero cuando hablamos de biyectividad hablamos en términos muy generales, desde el ámbito de las funciones en general, abstractas, y aquí esto lo tratamos de acotar un poco bueno, no de acotar, sino más bien de interpretar la biyectividad mediante el concepto de no singularidad, que tiene que ver con el no colapsamiento y de regiones del plano, y con el hecho de que todo punto del plano sea imagen de algún otro punto del plano bajo la transformación en cuestión, ¿vale? Eso es en pocas palabras, ¿no? Lo dejamos aquí, ya me pasé, perdón. Voy a detener ¿Puede bajar un poquito la página, a lo último que escribió, por favor? Sí, claro, ya no sé. Aquí, ¿verdad? Voy a Sí, detener la gracias. grabación. Sí, voy a detener la grabación y no sé si alguien tenga alguna duda. Yo